Hola otra vez, yo soy alumna de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Estoy en la carrera de TCU en Contaduría y el trabajo que hoy les voy a presentar es de la materia de Derecho Laboral. El nombre de esta actividad es Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso. Fue un trabajo en equipo y el video a continuación que se va a presentar fue individual. Bien, el tema está dividido en 4 subtemas. El primer tema que vamos a ver va a ser derecho de preferencia. Bien, derecho de preferencia. Se pone en manifiesto en el nacimiento de la relación laboral para el ascenso de los trabajadores. Se trata de una preferencia de segundo nivel, respeta cualquier disposición contractual colectiva fundada en la cláusula de admisión. Bien, antes de pasar al siguiente subtema, quiero decirles que el derecho de preferencia, pues como bien lo dice, es de que tienen derecho a poder ascender en su trabajo, tienen como el patrón pues, se puede dar cuenta que el trabajador tiene habilidades, porque por supuesto nadie es igual y entonces unos trabajan mejor que otros y es ahí donde se ve la preferencia, pero al igual todos tenemos ese derecho mientras estemos dentro de la relación laboral. Bien, en los factores de preferencia viene uno, dice nacionalidad mexicana. Esto está fundada en el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo y elude que invocar a la nacionalidad al señalar razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. Entonces, nuestra nacionalidad no importa cuando vayamos a cuando nos quiera haber ese derecho de preferencia. Después dice servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. Entre mayor tiempo tengas laborando, mayor derecho de preferencia tienes. ¿Por qué? Porque ya conocen cómo trabajas, ya has tenido esas experiencias. Y en cambio alguien que apenas va entrando, apenas se va acoplando, entonces no es lo mismo a que si fuera un trabajador de 15, 20 o hasta 50 años. Y bien, también otro factor dice el hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingreso. Ahí también es un factor muy importante porque no puedes quedarte estancado o con un sueldo fijo por el hecho de que tal vez no te alcance porque tengas una familia y ese trabajo sea tu único forma de ingreso. Entonces, pues es una forma a considerar. Después dice pertenecer a un sindicato. Esto está fundado en el artículo 154 de la Ley Federal de Trabajo, en donde dice que la pertenencia a un sindicato, cual sea que sea, con tal de que esté legalmente constituido, constituye un modelo de preferencia. Entonces, el hecho de que estemos en un sindicato, bien sabemos que el sindicato nos ofrece ciertos privilegios. Al momento de que te afilias a un sindicato, te respalda en varias cosas. Y después dice, el legislador estima que debe procurarse la sindicalización de los trabajadores. Bien, entonces nos vamos de regreso, vamos al segundo subtema, que es la antigüedad de los trabajadores. Bien, dice que la antigüedad de los trabajadores servía de base para el cómputo de vacaciones, indemnizaciones por reajuste y para determinar la responsabilidad del conflicto en los casos de insumisión patronal al arbitraje de las juntas. Bien, entonces hagan de cuenta que para podernos ir de vacaciones o para tener algunos ciertos privilegios deberíamos de tener cierta antigüedad. Y como hemos visto en otros temas, dependiendo de tu antigüedad son los días que te dan de vacaciones, y entre más años tengas pues más días va aumentando. Obviamente pues
no aumentan muchos días, aumenta 1 o 2 días, pero pues en cierta forma sirven. Después dice la clasificación de los derechos derivados de la antigüedad. Bien, primero vamos a ver lo de las vacaciones. Las vacaciones son el número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Es lo que les explicaba hace un rato, de que entre más viejo seas en la empresa, más privilegios vas a tener sobre las vacaciones, más días, más de todo. Y bien, dice consistencia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido en casos de separación, constancia escrita relativa a sus servicios. Bien, aquí se presenta cuando, por ejemplo, un empleado se va a ir de la empresa debe de darle un papel que le avale todos los días que estuvo trabajando ahí, el dinero que él recibía por tal trabajo y a lo que él hacía. Entonces esto le servirá para que cuando vaya a otra empresa tenga fundamentos de decir, no, pues trabajé en tal empresa, hacía esto, ganaba esto y pues, o sea, si me salí, pues me salí por otras cosas, no porque me la hayan corrido o algo así. Y dice, preferencia para los ascensos. Se regulan en la ley en función de dos situaciones distintas, que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días o la vacante sea menor de esa duración. Bien, aquí nos presenta dos situaciones. Vamos a ver la primera, que dice que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días. Entonces, para los ascensos puede haber ese tipo de ascensos donde dice que es definitivo, entonces, o sea, vas y ahí te vas a quedar, ya nadie te va a quitar de ahí. Y entonces después dice que la vacante sea menor de esa duración, entonces pues no va a ser muy constante, pero en cierta forma es un ascenso. Y así, bien dice inmunidad. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación. Como bien sabemos, en el artículo 47 se marca lo de la rescisión, separación o terminación del contrato. Y en nos presenta varios y como que el patrón puede rescindir del contrato si el trabajador le ha mentido, le ha engañado o ha dicho los secretos de su construcción o fabricación, si el trabajador lo ha agredido, si ha agredido a sus compañeros, si ha robado material, entre otras cosas. Mientras haya tenido 20 años ya trabajando el trabajador, valga la redundancia, entonces no puede el patrón terminar el contrato así por así porque quiera. No, tiene que basarse a través de esos requisitos que les he comentado. Si no tiene más de 20 años, el patrón lo puede despedir en cualquier momento de la manera pues más formal o simplemente despedirlo. Bien, dice prima de antigüedad. Es una prestación específica y no genérica. Esto es que solo debe pagarse en las hipótesis concretas a que la ley se refiere y no en todos los casos de terminación de la relación laboral ni en el de jubilación. Bien, hemos visto que para la prima es como un dinero que te están dando por el trabajo, las prestaciones que has hecho, pero no a todos los trabajadores se los dan. Casi siempre se los dan a los de mayor tiempo que están laborando ahí. Y bien, dice estabilidad en el empleo. Ahí dice que es como también les explicaba en lo de inmunidad. Si llevas tiempo trabajando ahí, no te pueden quitar de tu empleo así por nomás. Dice rescisión imputable al patrón.
La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por año de servicios prestados. Bien, entonces aquí dice que si se termina el contrato y tú tienes antigüedad, entonces tienes derecho a que te regresen, bueno, no te regresen, sino que te paguen dinero por los servicios que has prestado, más aparte de, pues, del salario que tenías, eso es diferente. Bien, otro tema que también tenemos, bien, otro tema que vamos a ver es la prima de antigüedad. Esta es regulada por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, pero también es mencionada en los artículos 54, 344 y 436 de la Ley Federal del Trabajo. Y esta dice que se trata de una prestación única en especie, legal condicionada y de importe limitado. Bien, la naturaleza jurídica, no hay una así bien específica de que sea. Entonces, se dice este autor, Baltasar Cavazos, que cuando el sector empresarial se percató que también existía la obligación de cubrir una prima a todos los trabajadores, ya fuera que se separaran con justificación o sin justificación, pues que esa prestación era para todos, que nadie estaba exento de ahí. Bien, también vemos que los sujetos con los derechos a la prima, de acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo, solo tendrán derecho a esa prima los trabajadores que sean de planta. Pero no nos parece algo justo el hecho de que a los trabajadores temporales no les quieran dar esa prima, porque ellos también han trabajado en esa empresa y con buen tiempo, y pues entonces yo creo que un trabajador eventual o temporal que lleve 15 años laborando, entonces debería de tener esa prima. El importe de la prima marca que deben de ser 12 días por año, equivalentes al doble del salario mínimo según el artículo 486 de la Ley Federal de Trabajo. Obviamente el legislador puede modificar ese importe, ya sea mayor o menor, pero que también hay un límite que no debe de pasar. Bien, en los casos que nace esta obligación, de acuerdo con la fracción 3 del artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo y en los artículos 54 y 436 de la misma ley, dice que la prima debe de cubrirse en los casos de que un trabajador se separe por su propia voluntad, ya teniendo los 15 años de labor. También dice que los que se separen por causa justificada, ya sea de que por algún accidente ya no tengan la capacidad de regresar al trabajo, y así, dice, y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación. Entonces como que les decía que no importa si su separación de la empresa es justificada o no, o sea, tienen derecho. Y dice que los que sufran incapacidad física es como les decía que el ejemplo de la causa justificada. Entonces, también tenemos el hecho de a trabajadores que terminen su contrato por fuerzas mayores de la incapacidad, o sea, ya sea que se murió el trabajador, ahí lo dice, y dice a los que terminen por incostabilidad notoria o agotamiento de materia. La incostabilidad notoria es de que pues el patrón ya no tenga el suficiente dinero como para pagarle su sueldo, y el agotamiento de la materia quiere decir que pues ya no tengan pues materia para trabajar. Y también en los casos de la terminación de contratos, o sea, de que pues su contrato ya haya vencido, entonces ya tienen que terminar esa relación de trabajo y ahí se le tiene que pagar su prima de seguro. O porque la empresa haya quedado en quiebra, también les tiene que pagar esa prima.
y como les decía también en caso de muerte del trabajador. Ahí también se tiene derecho, obviamente no se le iría a él, sino pues a su familia. Dice que la acumulación del pago de primas por retiro voluntario en la fracción 4 del artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo, ahí dispone que si el número de trabajadores que se retiren en un año no excede el 10% del total, el pago será en el momento del retiro. Esto quiere decir que si ahí tenemos varios trabajadores que se van a salir de nuestra empresa, si a esos trabajadores no excede el 10% del total de todos los trabajadores que tenemos, les podemos pagar al momento de que se vayan su prima. Pero si excede el 10%, solo se va a pagar a los que primeramente se hayan retirado, y los que pues se hayan retirado ya después de ese 10%, pues se pueden esperar al año siguiente. Y luego dice que si tenemos esta situación de que si se retiran todos al mismo tiempo, todo ese 10% o más del 10%, se les tiene que pagar a los que tengan mayor antigüedad, y a los que vayan teniendo menos antigüedad pues se les puede diferir hasta el año siguiente, como los demás. Bien, entonces tenemos que el último tema, que es el escalafón y el ascenso de los trabajadores. Entonces, que dice, se trata de un ascenso automático fundado exclusivamente en la antigüedad. A este sistema se le suele llamar por los patrones de escalafón ciego. En el caso de vacantes definitivas provisionales por más de 30 días o puestos de nueva creación, la ley ordena aplicar igualmente el escalafón ciego, esto es, conceder la vacante al más antiguo de la especialidad, si no se ha cumplido por la empresa con la obligación de capacitar. Esto era como les decía hace rato, que tú puedes ir ascendiendo a través de la antigüedad. Entonces, si hay una vacante y tú tienes en el área, tú estás en esa área y tienes, no sé, 15, 20, 30, 35 años ya trabajando ahí, automáticamente puedes ascender a ese puesto por tu antigüedad, tus conocimientos, la experiencia que has ido agarrando. Y bien, dice que el procedimiento para la capacidad, dice, será llamado, en primer término, el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior a aquella que ocurre la vacante. Entonces, o sea, primeramente va a haber la vacante, y ya después de ahí el que tenga mayor antigüedad pues se le va a llamar. Y después dice, en igualdad de condiciones, se preferirá al examen acreditar mayor aptitud. También pues no todo es tan fácil, y pues para poder aceptarlo así, se les aplica un examen de conocimientos y que sepa, que fundamente que esos años le han servido. Bien, dice que se trata de puestos de nueva creación para los cuales por su naturaleza o especialidad no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido procedimientos. Entonces, si ese puesto nadie estaba en la misma área, o solamente el que estaba ahí sabía hacerlo, la empresa tiene esa obligación de darle capacidad a la persona que vaya a entrar. Y entonces la manera de que se acrediten esos, los ascensos, y la forma que si los trabajadores tienen esas actitudes y esas formas, solo va a ser en los contratos colectivos. Y bien, esto ha sido todo. Gracias.